Esa es la única. Una mañana bastante compleja, digo, por la nube o por el humo que existe en el cielo, en el horizonte de la ciudad de Corrientes. La verdad que es llamativo, porque lluvia no hay, pero sí el humo es lo que está ganando el cielo. Y la temperatura rondando los 20 grados a esta hora. Una jornada agradable. El humo nada más a tener las precauciones pertinentes en una primavera que ya va llegando en lo climático. A ver, segunda etapa del año, ya estamos transitando el mes 9. ¿Qué nos depara todo esto? Mario Deño, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Creo que lo que vos planteás es lo que se plantea a toda la ciudadanía, sobre todo el sector empresario no oficialista, digamos, porque muchos esperaban que el solo hecho de que la libertad avanza, como era el eje de Milei, iba a solucionar un montón de cosas. Y la desregulación puede ser una mejora en la actividad, pero el que está en el Estado tiene que administrar el Estado, tiene que administrar la cosa pública. ¿Qué es la cosa pública? Lo que es de todos nosotros. Y hemos visto que hasta ahora el presidente tiene claridad en los conceptos doctrinarios, su formación, es decir, es un presidente en ejercicio de la economía. Pero en la parte de lo que se llama técnicamente, y esto uno estudia en las escuelas económicas del exterior que el mismo presidente referencia, está lo que se llama la eficacia de gobierno. ¿Qué significa esto? De que lo que vos estás desarrollando, lo que Sturzenegger ahora está regulando, genere un beneficio a la sociedad y a su vez que los fondos públicos sean realmente una inversión que active. Y yo te doy una primera definición. La reducción del gasto público que se exhibe y que el ministro Caputo relata está generada por el no gasto. Yo diría que es economía por no gasto. Es decir, que todo esto que se fue reduciendo el gasto público tiene que ver con que no se está pagando, digamos. Fíjate vos que las obras que ahora le van a transferir a la provincia, que se empiezan a ver los papeles ahora, hacía casi, cuando se interrumpieron, que fue justo en el proceso electoral, ya hacía 9 meses que las empresas constructoras, hablamos de la ciclovía, claro, los sectores de que tanto se habla, sobre todo en la ciudad capital de Corrientes. Los otros son problemas de tipo de rutas provinciales o nacionales que transcurren por la provincia. Y hay una gran discusión también por la privatización. Bueno, pero con respecto a esto, ahora la provincia, lo primero que va a hacer cuando asuma esto que se está, ya prácticamente los preconvenios se firmaron, va a ser de que van a sentarse, si continúan las mismas empresas que tenían a cargo la obra, van a sentar y te van a decir, ¿qué hacemos con los certificados no pagados, digamos? O nos van a dar un anticipo. Claro. Sobre lo que viene, es decir, esto va a ser un contrato nuevo, es decir, un montón de definiciones que el gobierno provincial aún no ha concretado y que tiene que ver con que el gobernador exhibe permanentemente que tiene superávit fiscal. Ahora, cuando asuma estas 4 obras, yo te aseguro de que es prácticamente lo mínimo, el 50% del presupuesto de obra pública de la provincia. Sí. Por lo tanto, los números autorizados. Sí, está bien, pero si que te pasan, te tienen que pasar con guita, con plata o no. No, estamos hablando que no, eso es definitivo. ¿No te van a pasar con plata? No. Algunos gastos y te pregunto, van a asumir, pero justamente por eso es que yo hago notar, porque para los correntinos, hablemos de Corrientes, o si querés el Chaco también, que están vinculados a tu actividad, digamos, en el aire, en ambos casos, las obras lo asumen los gobiernos provinciales para continuar obras nacionales, pero sin recursos. Está bien. ¿Y la plata de los peajes? Bueno, justamente lo que creo que en este país hay mucho debate pendiente. Los ingresos a los peajes, las no obras de las empresas que durante los últimos 5 años... Está bien, pero los peajes son nacionales ahora. Sí. Porque finalizó el contrato de concesión en su momento y ahora los peajes son nacionales. Sí, bueno, es una mezcla rara, porque si vos mirás un ticket, cuando dice corredores viales, que vos te dan un ticket acá en Riachuelo, cuando cruzás el puente, es un quit de la empresa privada. Es decir, de que el Estado Nacional sustituyó, por eso te digo, es decir, la transparencia del Estado acá es medio vidriosa, en el sentido de que tomaron la empresa
Y por lo tanto, yo supongo que el día de mañana, cuando haya un juicio laboral, si vos asumís una empresa, digamos, sin beneficio de inventario y sin hacer las cosas como requiere la ley de sociedades, vos vas a asumir con todo el pasivo. Entonces, claro, todo un gran tema, digamos. Pero está bien que me pases la obra, pero a ver, vos le estás cobrando a los que transitan por la ciudad, mejor dicho, por la provincia, un peaje. Sí, sí. Y ese peaje es un recurso que integra el Tesoro Nacional después y que tiene fin determinado. Pero es el Club de los Vivos, entonces yo te paso la obra, pero no te paso la guita. No te paso la guita ni siquiera te paso el peaje. Y yo parto de la base, si vos hablas de esa terminología, Club de los Vivos, yo te diría que lo que muestra Caputo como reducción del déficit es no pago, digamos. Vos, si en tu casa dejás de pagar, vamos a suponer que diga un edificio a expensas, o dejes de pagar la luz, los servicios, vos vas a darte cuenta al mes siguiente que tenés una liquidez no prevista. Bueno, esto es lo que está pasando con la nación. Por eso yo estoy más preocupado. El único plan de gobierno que tiene Milei hasta ahora, y Caputo, que es un ministro de la parte de recursos económicos, porque es mezcla de economía y financiero, tiene que ver con la amortización sobre la deuda, digamos. Y se imaginaron en algún momento que este segundo semestre, que fue tu pregunta inicial, iban a contar ellos con recursos externos, cosa de que en este momento no existía. Bueno, está bien. Y ahí viene la otra pregunta, porque sabes también la otra pregunta que tenía prevista. ¿Por qué no se está liquidando la soja? ¿Por qué el campo no está liquidando? Y no está liquidando porque supone que primero que te demoran bastante, después siempre el gobierno nacional insinúa que va a reducir las retenciones, que es una merma de tus recursos, digamos. Claro. Entonces, esperan eso y van la gente, es decir, lo que se liquidó rápido, porque la gente le sorprendió cuando hace unos meses se liquidó rápido casi el 30% de lo que se está exportando, es porque esos certificados ya los tenían los bancos o lo tenían en cauciones o se compró para semillas. Claro. Esa persona tenía en su cartera, era como cheque de pago diferido. Claro. Entonces hicieron del dinero. Ya lo liquidó ahí, ya lo tenía ahí. La gente, pumba, eso se liquidó todo. Pero a partir de ahí, el productor con sus recursos genuinos o el acopiador, que acá en la Argentina la mayoría de los semilleros son titulares de cerca del 20% de todo este patrimonio exportable, porque le dan los insumos, le proveen anticipadamente todo lo que tiene que ver de fitosanitario. Fíjate vos las cosas que por ahí uno no valora, digamos. Por ejemplo, la Argentina, progresivamente, Syngenta, que es la que provee casi el 70% de los productos que se le pone a la soja y al sorgo, es titular de los chinos. La gente está preocupada por la base esa que tenemos ahí oculta en el sur, pero también en el sur hay una industria química que se llama Syngenta, que actualmente es propiedad del principal cliente que tenemos en la exportación de granos, que son los chinos, digamos. Bueno, claro, que es el principal socio comercial. No, por eso. El principal socio comercial de Argentina es China, el segundo es Brasil. Sí, seguro que sí, pero te quiero alertar de lo siguiente. Esa misma China, que es tirando a la izquierda, digamos, es un empresario de derecha, porque fíjate vos que cuando nos sustituyeron todo lo que era en el Banco Central, todo lo que era la asistencia financiera de exportación que estaba, pasó del carácter que tenía antes, que nos costaba el 1.8 anual, pasó al 3.5 porque lo convirtieron en deuda de tipo financiera. Entonces los chinos son muy comunistas para funcionar en el gobierno, pero muy capitalistas para el ejercicio del poder económico. Sí. Bueno, entonces es un socio que, como bien vos decís, es muy importante, por supuesto que es muy importante, pero también es un socio que no tiene una reciprocidad. Te da la mano, pero te sale costoso. Un poco lo que siempre se habló de Estados Unidos, que se dijo todo el país que siempre es el libre mercado, pero es proteccionista puertas adentro. Exactamente. Es un poco también a la inversa, digo, no solamente como para decir, porque siempre hay un discurso que por ahí lo ve con cierto romanticismo a Estados Unidos. A ver, a ellos les funciona y está bien. Y ese es el verdadero negocio, el que te funciona a uno. La afinidad con los chinos viene porque tienen esos ejes en común, donde la política económica, es decir, en los últimos 7 años, lo que eran los conceptos esos primarios que uno tiene de la economía, que era de Mao Zedong, de que ese era el eje intelectual. No hay más. Eso no quedó en los libros, digamos. El ejercicio del poder económico de los chinos es
tan yanqui como los yanquis son chinos, digamos. Entonces, yo uso la palabra yanqui porque era como un despectivo ante la izquierda, exactamente, digamos, y ahora es una realidad, porque ellos su eje es hacer negocio. Fíjate vos que ahora la alternativa de emergencia que está manejando como en asistencia financiera el gobierno nacional es ir a Arabia Saudita, que le prometió porque tiene disponible. Pero lo primero que le dijeron los operadores de Arabia Saudita o de los bancos que están vinculados a los capitales árabes es qué negocio nos van a dar. Es decir, ni siquiera preguntó cuánto quieren, le dijeron, por el dinero no hay problema, es decir, ni siquiera le pidieron cuánto. Por la tasa vamos a acordar, pero dígame qué negocios va a haber. Eso es palabra diplomática. Claro. Así se trató, digamos. Eso es lo que están ahora como nuestro único prestamista futuro y que puede llegar a asistirnos en lo que se frustró, que era Milei tiene muy buena relación con Estados Unidos, ahora espera que gane Trump. Que gane Trump para... Falta muchísimo. Bueno, por eso, pero mientras tanto parecía que como Trump pintaba bien, entonces cuando Biden estaba y para sustituirlo, digamos, entonces Trump era el que venía. Y ahí él se imaginó que, es decir, con su credibilidad generada por discurso, no su credibilidad generada por su administración, iba a tener una asistencia financiera al Fondo Monetario, por lo menos esos dineros que ya estaban autorizados de antes, se le iban a desembolsar, esos 25.000 millones. O nada de eso vino. Y cuando vino el vencimiento, que se escondió mucho eso, que fue en el mes de junio, te debitaron y te cobraron los intereses tal cual era. Es decir, nosotros al Fondo Monetario, los libertarios, digamos, la administración libertaria le pagó normalmente, tal cual, y no nos dieron la reciprocidad. Vos sabés que cuando hablaba sobre la cuestión de los fondos árabes, me acordé rápidamente de quien fue un efímero ministro de Economía, porque en realidad fue a ocupar un cargo que no le correspondía, porque toda su trayectoria era en la política y era de otro ámbito, que era Juan Carlos Pugliese, cuando dijo: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Ajá. Una ingenuidad total y absoluta, desconocimiento de lo que se mueve el mundo de la economía. Claro, lo que pasa es que en ese momento pensaron, y equivocadamente, como se demostró después, de que poner a un político es un poco la tarea que está haciendo Franco ahora. Franco, digamos, se va al Congreso, habla de pues parece que es el único ministro, digamos, que ejerce, porque vos no escuchás hablar al de educación, no escuchás hablar... el último mes Franco estuvo desaparecido. Bueno, sí. Que es el gran tema. ¿Por qué? Porque como vos ves que los mayores fracasos del gobierno en el ámbito parlamentario son cuando Franco no está. Sí, pero yo creo que vos tenés que pensar una sola cosa. El gobierno llega a la administración, digamos, Milei, con una sensación de que era inminente, al poco tiempo de asumir. Fíjate vos que presenta entre 500 y 800 leyes, según como vos leas la ley, el decreto reglamentario, pero con una estructura de leyes, era el auténtico paquete de leyes. Pero de esas sacó parcialmente después, por razones de urgencia, por vía de excepción constitucional, algunas normas, otras están bajo amparo judicial, por lo tanto inaplicables, y otras no fueron ratificadas por el Congreso. Es decir, todo ese paquete se convirtió en parcialmente norma. Consecuentemente, un plan económico tiene que ser integral y tomar todos los ámbitos. Es decir, educativo, la parte estructural, la parte de comercio exterior, y en ese sentido fueron anuncios nomás, porque en la práctica no estaba, y la primera, hace 30 días, la primera ley que saca. A ver, pero en principio lo que yo miro es, desde mi desconocimiento total y absoluto, es que no es que exista un plan, solamente existe una idea de liberarse de todo y que el mercado se encargue de todo. Peligrosamente. Porque fíjate vos que actualmente... Debe ser el único ejemplo en el mundo que creen que el mercado lo va a hacer todo. No, pero es que el Estado tiene funciones y está constitucionalmente. Es decir, en la Argentina hay una república, y la república se maneja por leyes y por normas de origen legislativo, tanto nacionales como provinciales. Y en ese sentido, el hecho de que tenga que dictarse normas es básico y elemental. Por eso es que nosotros tenemos que pensar en ese eje, y es indivisible que el Estado Nacional Argentino funcione en los tres poderes simultáneamente, porque si no vos presentás un paquete de leyes, después no sale en el Congreso o te ponen una medida cautelar en el ámbito judicial.
Todo eso funciona en el ámbito de la República. Por lo tanto, que vos seas exitoso como fue el resultado electoral no significa que vos puedas ejercer el gobierno en los términos que vos hiciste. Y ahora voy al tema de que te decía que no se observa con cuidado. Hoy hay una desregulación. Si vos tenés un problema con los teléfonos, al desaparecer el órgano regulatorio que desapareció en enero, digamos, de todo lo que tiene que ver con la telefonía, vos estás en manos de los teléfonos, digamos, de personal, de Claro, de Movistar. Claro, del mercado. No tenés a quién ir a solicitar, digamos, que haga lo que se llama el arbitraje, la mediación. Claro. En este tema que tocaste al final hoy, digamos, de la primera pregunta, que tiene que ver con los peajes, si vos tenés un accidente, si vos fuiste a la banquina y rompiste el auto, vos no tenés más ese organismo que dependía de Vialidad, que supervisaba el tema de los peajes y el cumplimiento de la empresa de peaje. Sí. Vos si te parás en una estación de peaje y agarrás el libro de queja, es lo mismo que vos sigas manejando y hables con vos mismo. ¿En dónde terminás todo eso? Entonces, bueno, pero ¿en dónde termina todo eso? Y bueno, y en la falta de equilibrio que tiene que haber entre los entes reguladores. Perfecto, si el Estado pero ¿dónde, se aparta... Pero ahí termina ¿dónde? ¿Termina la justicia? Sí. Primero termina en una inequidad, porque claro, vos no tenés a quién acudir. Y vos como ciudadano, a vos te pueden sacar normas regulatorias porque esa es la política que tienen que ejercer. Pero no te pueden sacar las normas de convivencia, las normas regulatorias. Es decir, no puede dejar de existir, por ejemplo, el caso Corriente, por ejemplo, no pueden sacar que no actúe más la administración de obras sanitarias, porque si no Agua de Corriente va a hacer lo que quiera. Claro. ¿Y vos dónde vas a ir a reclamar sobre un servicio con dificultades? Es decir, hoy por hoy existen organismos que son insustituibles. Y por lo tanto, esta gran fumigación, porque esa fue así, digamos, que es el decreto que alienta a Sturzenegger, le falta la segunda parte, que son los medios sustitutivos regulatorios del funcionamiento de los servicios. ¿Por qué se llama? Se llaman servicios públicos. Claro, la esencia. Su esencia es que es una delegación del Estado, por lo tanto el Estado tiene obligación de regular. Si no hay un desequilibrio entre el órgano administrador, que ahora es privado, digamos, y el ciudadano, que es impotente de hacer nada. El gobierno, el presidente de la Nación dijo que a fin de año elimina el impuesto país. ¿Hay que ilusionarse con eso? Mira, si vamos a mirar con la reducción que se produjo ahora hace muy poco, vemos que la mayoría de los impuestos que se van eliminando, se van reduciendo en la mayoría de los casos, no se reflejan, porque en la Argentina hay un grave problema hasta ahora. Al no haber política económica, hay una gran distorsión de precios, porque fíjate vos que se sacó el IVA en algunos alimentos en algún momento y nunca ese porcentaje del IVA bajó el costo final. Claro. Igual que hay una descomposición de precios. Yo entiendo de que previamente hay que determinar una política. ¿Cuál va a ser la política en el futuro? Es decir, sacar cosas así aisladamente y que el empresario o el industrial no sepa qué es lo que viene, va a pasar lo que pasó ahora. Todos preguntan, ¿por qué no bajan los precios en los supermercados, en los servicios, en alguna cosa que bajó el impuesto? Porque el impuesto país, digamos, afecta a un montón de cosas, y sobre todo los productos importantes. ¿Por qué? Y ahí va la gran trampa a veces que se usa, porque el comercio es medio pícaro. Fíjate vos que las empresas de automotores... Sí, en el ejercicio del poder. Está muy generoso. ¿Qué te pasa? Te agarró un domingo dormido. Está tan generoso. Escúchame, pará. Ese no sos vos. Es la realidad la que vos relatás. Pero fíjate vos y mirá lo siguiente. Si vos mirás la publicidad de todo lo que tiene que ver con los automotores, es el único sector que está anunciando rebajas. ¿Pero por qué anuncia rebajas? Porque no venden. Porque estaba sobrevaluado. Si vos mirás comparativamente la misma pick-up, el mismo auto que se produce integrado Brasil y Argentina, en la Argentina estaba cerca del 48 al 56% más caro. Por lo tanto, el descuento que te hacen es parte de la reducción del valor comparativo. Es decir, en Argentina hay muchos precios relativos que tienen que acomodarse. Por ejemplo, acá no puede costar igual el arroz que se produce en Goya o en Paso de los Libres que el arroz que viene de Buenos Aires. Muchas veces ocurre el disparate que va del sector de la producción a Buenos Aires y vuelve envasado. Es decir, en el país que se habla de eficiencia y de libertario, a su vez tiene que haber regulaciones que tienen que ver con la regionalización.
El Eso gobernador no está pensando el gobierno nacional. Bueno, que da las señales que las regulaciones no son para este gobierno. Bueno, pero es que yo creo que, es decir, en la práctica el ciudadano está siendo desatendido, está siendo desprotegido. Yo no acepto que el libertario sea fair play, digamos, que vos haces lo que querés. Tiene que haber algunas normas de convivencia, normas regulatorias. Fíjate que hoy por hoy el ciudadano está indefenso en un montón de cosas. Cuando fue el problema de las universidades, ¿qué fue lo que paró, digamos, determinada desregulación en materia de unidades? Una gran movida que hubo. Bueno, sí. Esa gran movida es el sinónimo del ejercicio del derecho en materia judicial. Cuando el Estado Nacional ve ese gran aparato que funciona dentro del ámbito educativo universitario, entonces ahí empieza a revisar su decisión y fue para atrás con buena parte de las medidas, con buena parte de la desregulación. Igual pasó en la salud. Y fíjate que cómo se corrige eso en detrimento del ciudadano. Hoy por hoy las empresas privadas de salud, que son las más caras que hay, hoy, sin decir nada, digamos, fueron reduciendo, fueron satisfaciendo lo que el gobierno le decía, que era rebajar, acomodar o retrotraer el precio. Pero ¿qué pasó? Por otro lado, al que está adherido le sacaron servicios. Es decir, que el mismo criterio que tiene el gobierno aplica a estas empresas privadas, que se llama economía por no gasto. Porque si a vos tenías como OSDE, por ejemplo, que es la de máxima cobertura, que hay el plan más caro, digamos, que vos puedas tener, sí, porque hay 4, tenías un montón de servicios que no te están dando ahora. Fíjate vos que se discutía la estupidez si había en materia de seguros, si te atendía la grúa o no te atendía la grúa. Mientras tanto el seguro subía el precio. Y vos hablabas de la grúa, digamos, es decir, el sistema libertario tiene muchas picardías en materia regulatoria. Sí, hay dos cosas. Primero, un dato concreto y duro y real. OSDE, como lo estás mencionando, en las coberturas, la gran mayoría de las coberturas, tiene un reconocimiento, por ejemplo, y este dato es objetivo y real, inferior a algunas obras sociales. Sí, lo hablas de los reintegros. Hablo de la cobertura en cuanto al costo de los medicamentos y, por ejemplo, y esto es un dato que conozco de primera mano, la vacuna contra el dengue, por ejemplo. Es cierto, por ejemplo... Es que el argumento es terrible, porque y se encuentra con lo que hablábamos antes, porque no te quiere cubrir porque dice que eso te tiene que cubrir el Estado. Ahí empiezan los baches de la política. Está bien, pero el Estado no te cubre porque te dice que tiene que cubrir el mercado y el mercado es el que gana, pero el mercado no gana. El mercado, mejor dicho, sí gana, pero el que pierde es el que menos tiene siempre acá. Es decir, lo que está claro es que el ciudadano tiene que absorber con su patrimonio la carencia de Estado y la carencia de la obra social. Claro. Y ahora, el dólar está bajo, está alto. ¿Qué es el dólar hoy? Bueno, el dólar hoy está... El que hay que mirar, que tiene que ver con el funcionamiento del sector público, es el dólar oficial, digamos, que invisiblemente todas las semanas se está ajustando, está al filo de los 1000 ya. El otro dólar en este momento bajó muchísimo porque hay sobreoferta de dólares, inclusive aquellos que no sabían qué hacer con los cara chica y con lo que estaban deteriorados entraron en circulación, porque hay normas que le obliga al Banco Central a todos los bancos a recibir. Es decir, que un montón de recursos que estaban por ahí bajo la almohada, como se dice, están siendo utilizados. Por lo tanto, hay una sobreoferta de dólares en el mercado. Hablamos de lo que se denomina blue, digamos, que es el que también se toma como referencia, y por eso bajó casi 120 pesos. Y creo que esta semana va a ser un piso, va a bajar un poquitito más. Pero eso tiene que ver con lo que, por un lado tenés los fondos que está trayendo la gente para el blanqueo. Por otro lado tenés un montón de empresas que se están lentamente reactivando y tenían los fondos afuera porque no había expectativa. Y tiene que ver con lo que es la exportación. Este mes de septiembre y octubre es donde va a aparecer alguna de las exportaciones que vos decías que no liquidaba el campo. Y por otro lado, todo el sector de la ganadería, que no había comercio exterior, en este momento se están cerrando muchos negocios, hablo de negocios internacionales, donde hay 3 países que van a empezar a comprar carne. Bueno, entonces ese es otro alivio para el gobierno. Entiendo de que son alivios transitorios porque no forma parte de una política de gobierno. Entonces yo lo que insisto en que hay que tener un plan integral, porque un frigorífico, ¿qué va a hacer? No va a reactivarlo totalmente, va a reactivar un poquito lo que está haciendo. No se va a abrir un nuevo frigorífico,
no va a haber inversiones regionales, porque el que va a abrir un frigorífico como los que hay en el Chaco o en el interior, lo van a hacer cuando haya posibilidades a 5, 3 o 7 años. Es decir, cuando haya actividad esa planificación asegurada. no hay. Eso es lo que está faltando, yo creo que es el gran déficit que hay. Y entonces, ¿quiénes van a hacer negocio? Los mismos que están haciendo negocio hoy. El que está abusando del precio, como vamos a quemarlo ya, Friar, por ejemplo, que tiene una cadena donde es provisión a un montón de supermercados y cobra un precio y otro precio en su propia góndola, digamos. Y entonces todo eso tiene que ver con... Eso van a ser los primeros que van a estar en condiciones... El viernes metió un aumento en el precio de la carne, tranquilamente te digo, por arriba del 10%. Sí, 11.8. Eso fue... Y le aplicaron a los cortes más económicos un poco menos, digamos, 5 y pico, casi el 6. Pero bueno, esa es la realidad que hay. Pero y fíjate vos que está corrigiendo, porque ahora se está armando una estructura, es decir, el consumidor es el banco de las empresas, porque el consumidor tiene que consumir, digamos, o reduce un poco su consumo, pero sigue comprando, digamos, eso es, la canasta se sigue consumiendo en menores características o cosas de menor valor, pero se sigue utilizando, la vida sigue, digamos, sería una frase casi... Sí, social. La vida sigue y esperemos que siga, pero con mejores noticias. Más costosas. Yo lo que creo que las noticias van a ver cuando el gobierno mire para adentro y trabaje más para el ciudadano que para su propia administración, digamos. En ese sentido, todos tienen referencia que tenemos un presidente economista. Yo quisiera que todo eso se vuelque en normativas y que se aplique, y que, por ejemplo, la ministra de Relaciones Exteriores salga a vender la Argentina y podamos exportar con más fluidez, no que cada vez que haya un problema de tipo político, zonal o regional, tengamos la bandera nosotros. Eso me parece bien, pero a su vez tenemos toda una estructura que se paga y que es costosa dentro de Relaciones Exteriores, que tiene que ver con la colocación de los artículos nuestros en el exterior. Pero no está en la óptica. No se lo ve. No se ve, por lo menos. En la realidad no está. No está, por lo menos en el corto plazo, que es lo más preocupante porque es lo que más se necesita. Bueno, te quiero alertar sobre una cosa. Vos hablas de corto plazo, pero si vos empezás a trabajar sobre comercio exterior, nada va a ser para mañana. Claro. Todo va a ser para 180 días en adelante. Por lo tanto, todo el tiempo que ya pasó es tiempo perdido, digamos. Es decir, vos cuando salgas ahora va a ser para mayo del año que viene. Tal cual. Y entonces, ¿cómo llegamos a mayo? No, ese es el punto. ¿Cómo llegamos a mediados del año que viene? Digo, primero vemos cómo pasamos esta temporada, especialmente diciembre, que siempre es conflictivo, que es difícil, es duro ver cómo se pasa eso, y después el año venidero cómo estará. Sí, vos tenés toda la desinversión también del sector energético que vamos a pagarla en el verano. Ese es otro pequeño gran tema. Gracias por venir como siempre. No, por favor. El doctor Mario Esbeñol con nosotros y el análisis económico de este inicio de segundo semestre del año.